Nada más se necesitaba de mí para empezar. Me di cuenta de que el crecimiento podría partir de ese punto. Sobre una base de completa y buena voluntad, podía yo edificar lo que veía en mi amigo. Quería tenerlo, claro que sí, lo quería. Creemos que así es como Bill tomó el segundo paso. Bill empezó a creer que un poder superior a sí mismo podría devolverle el sano juicio, podría devolverlo a una vida útil. Ciertamente, este es el segundo paso. Vamos a empezar a ver algo más en el libro. Este hombre, como los grandes maestros, no solo enseña con ejemplos, sino que dibuja figuras en nuestra mente a través del uso de la palabra. Él dice: me di cuenta de que el crecimiento podía partir de ese punto. Sobre una base de completa y buena voluntad, podría yo edificar lo que veía en mi amigo. Esta es la primera referencia a la estructura espiritual que vamos a edificar. Y la primera referencia es: solo se trata de estar dispuesto a creer. Y si podemos hacer esto, podremos sentar las bases de la estructura espiritual, y se va a referir a esto una y otra vez conforme vayamos a través del libro. La base sobre la que vamos a edificar el principio de la estructura espiritual es estar dispuesto a creer. No dice: empezamos a creer. Dice: estuvimos dispuestos a creer. Y eso es todo lo que tenemos que hacer para empezar el programa de recuperación. ¿Y quién de nosotros no puede creer que existe en algún lugar un poder superior al poder humano? Yo no creo que el problema sea un poder superior a nosotros, sino como a Bill siempre ha sido con la concepción de ese poder. Y yo soy como Bill. La religión me saca de quicio, con la espiritualidad puedo vivir. Me parece que siempre he creído que un poder superior al poder humano puso esto para que ustedes y yo podamos vivir. Así me convencí de que Dios se preocupa por nosotros los humanos, cuando a Él lo queremos lo suficiente. Al fin de mucho tiempo, vi, sentí y creí. La venda del orgullo y el prejuicio cayó de mis ojos. Un mundo nuevo estuvo a la vista. Recuerden que cuando sucedió esto, él estaba sentado bebiendo. Estaba bajo el control de la alergia, intoxicado de tanto beber. Pero él ya había tomado los 2 primeros pasos. Él había tratado de asistir a algunas reuniones con Evie. Evie trató de hacerlo trabajar el programa y lo llevó a algunas reuniones del grupo Oxford, y cada vez que Bill fue estaba borracho. Una vez camino de su casa, tuvo que parar en varios bares. Se metió en 3 o 4 de ellos y conoció a un hombre al que empezó a hablarle de este programa que había encontrado y de cómo lo estaba ayudando. Este hombre quiso ir con él y los dos se dirigieron a la misión de Sam. Evie dice que cuando llegaron estuvieron perturbando la reunión, así que los llevó atrás y les dio café. Bill dio el testimonio más estúpido que jamás había escuchado. Por alguna razón, Bill dijo que no se había detenido a tomar un trago cuando regresaba a casa. Esto fue cerca de 3 días antes de que llegara al fondo, a pesar que había estado tratando de comenzar el programa. Él tuvo que regresar por última vez al hospital Towns para ser desintoxicado. En el hospital me quitaron el alcohol por última vez. Se consideró indicado el tratamiento porque daba señales de delirium tremens. Allí me ofrecí humildemente a Dios, tal como lo concebía entonces, para que se hiciera en mí su voluntad. Me puse incondicionalmente a su cuidado y bajo su dirección. Por primera vez admití que por mí mismo no era nada, que sin él estaba perdido. Ciertamente aquí es donde Bill tomó el tercer paso. Aquí es donde tomó la decisión de entregar su vida y su voluntad al cuidado y dirección de Dios como él lo concebía. Sin ningún temor encaré mis pecados. Paso 4. Hacer un minucioso inventario moral de nosotros mismos. Estuve dispuesto a que mi recién encontrado amigo me lo quitara de raíz. Desde entonces no he vuelto a beber ni una sola copa. Pasos 6 y 7. Estuvimos enteramente dispuestos a que Dios nos liberase de todos estos defectos de carácter y humildemente le pedimos que nos liberase de nuestros defectos. Mi compañero de escuela fue a visitarme y lo puse al tanto de mis problemas y deficiencias.
Paso 5 con Evi. Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestros errores. Hicimos una lista de las personas a quienes habíamos dañado o contra las que tenía resentimientos. Yo expresé mi completa disposición para acercarme a estas personas admitiendo mis errores. Pasos 8 y 9. Nunca debería criticarlas, repararía esos daños lo mejor que pudiese. Paso 9. Pondría a prueba mi manera de pensar con mi nuevo conocimiento consciente que tenía de Dios. En esta forma, el sentido común se convertiría en sentido no común. Paso 10. Continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocábamos lo admitíamos inmediatamente. Cuando estuviera en duda, permanecería en quietud y le pediría a Él dirección y fortaleza para enfrentarme a mis problemas tal y como Él lo dispusiera. En mis oraciones nunca pediría para mí, excepto cuando mis peticiones estuviesen relacionadas con mi capacidad para servir a los demás. Solamente entonces podría yo esperar recibir, pero eso sería en gran escala. Paso 11. Buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios, como nosotros lo concebimos, pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla. Mi amigo prometió que cuando hiciera todo esto, entraría en una nueva relación con mi Creador, que tendría los elementos de una manera de vivir que era la respuesta a todos mis problemas. Paso 12, primera parte. Tuvimos un despertar espiritual como resultado de estos pasos. Al igual que todos nosotros, Bill se recuperó como resultado de seguir estos pasos. Bill escribió esto en 1937 y había sucedido en 1934. Los pasos no fueron escritos hasta 1938. Él tuvo las ideas y se recuperó como resultado de los 12 pasos, a pesar de que aún no habían sido escritos. Más adelante, tuvo la habilidad para escribirlos y decir, estos son los pasos que tenemos que seguir porque él se recuperó como resultado de estos pasos. Bill tomó los pasos del grupo Oxford, a los que se refiere como los principios del movimiento del grupo Oxford. Luego de que él los tomó, los resumieron en 6 pasos, y más tarde en 12 pasos. Todo el mundo piensa que Bill se recuperó debido a un chispazo de luz, pero no. Bill trabajó los pasos exactamente como el resto de nosotros. Este es el resultado de esos pasos. La creencia en el poder de Dios, más la suficiente buena voluntad, honradez y humildad para establecer y mantener el nuevo orden de las cosas, eran los requisitos esenciales. Sencillo, pero no fácil. Tenía que pagarse un precio. Significaba la destrucción del egocentrismo. En todas las cosas debía acudir al Padre de la Luz, que presidiese sobre todos nosotros. Para poder recuperarnos, tenemos que deshacernos de 2 cosas que hemos mantenido y querido de todo corazón. Primero, el alcohol, y segundo, nuestro egocentrismo. Es una idea muy simple, pero extremadamente difícil de hacerlo. Estas eran proposiciones revolucionarias y drásticas, pero en el momento en que las acepté, el efecto fue electrificante. Había un sentido de victoria seguido por una paz y seguridad como nunca había conocido. Había una confianza total. Sentí que me levantaban tal como si respirara plenitud en el aire puro de la cumbre de una montaña. Generalmente Dios llega a la mayoría de los hombres gradualmente, pero el impacto en mí fue cabalmente súbito y profundo. Momentáneamente me alarmé y llamé a mi amigo el doctor, para preguntarle si yo todavía estaba cuerdo. Escuchó sorprendido mientras yo hablaba. Finalmente movió la cabeza diciendo, le ha sucedido a usted algo que no comprendo, pero es mejor que se aferre a ello. Cualquier cosa es mejor que lo que tenía usted. Bill siempre se refiere a esto como una experiencia espiritual vital, durante la cual las viejas ideas fueron reemplazadas por un conjunto de ideas nuevas. Unas nuevas razones para vivir, nuevos motivos en su vida. Por supuesto, no podemos estar seguros de lo que le pasó a Bill, porque no estuvimos allí.
pero sabemos que era alrededor del 10 u 11 de diciembre de 1934 y que Bill no murió hasta enero de 1971. Y sabemos que no tuvo necesidad de tomarse otro trago desde esa fecha, diciembre de 1934. Algo muy profundo sucedió en su vida como resultado de esos pasos. Si ustedes y yo queremos recuperarnos, entonces seguramente podremos ver lo que Bill hizo. Y seguramente ustedes y yo podremos ver la progresividad de su enfermedad. Y seguramente podremos ver la ingobernabilidad de su vida. Y seguramente podremos ver el cambio que se originó cuando tomó los pasos. Y si hacemos las mismas cosas que él hizo, entonces yo creo que podemos esperar que lo mismo suceda en nuestras vidas. Y si leemos y estudiamos con cuidado la opinión del médico y la historia de Bill, pienso que podremos ver cuál es el problema realmente. Podremos ver nuestra impotencia y por qué somos impotentes. Y podremos encontrar la respuesta en un poder superior al poder humano. Si el poder humano funcionara, ustedes y yo no estaríamos sentados hoy aquí. Si mi fuerza de voluntad hubiera funcionado, no me hubiera convertido en un miembro de AA. Si mi doctor hubiera podido curarme, no sería un miembro de Alcohólicos Anónimos. Si mi sacerdote hubiera podido ayudarme, no sería un miembro de Alcohólicos Anónimos. Si mi psiquiatra hubiera podido curarme, no estaría hoy aquí. Todo el poder humano me falló como le falló a Bill. Bill tuvo acceso a todas estas cosas y un poder superior al poder humano permitió que no fuera más impotente ante el alcohol. No es difícil para mí reconocer hoy día la impotencia de mi vida, y no me es difícil reconocer un poder superior a mí. El alcohol fue un poder superior a mí por largo tiempo antes de llegar a Alcohólicos Anónimos. Así que la idea de un poder superior a mí no es nada nuevo en mi vida. Yo sabía esto antes de llegar a Alcohólicos Anónimos. Ahora sí podemos encontrar un poder superior al poder humano, superior al poder del alcohol. Entonces las probabilidades son de que nos podamos recuperar de nuestra enfermedad. Hay una solución. Hemos visto el problema, hemos visto un ejemplo y hemos visto a una persona empezar a recuperarse como consecuencia de practicar estos principios. Ahora, siguiendo la secuencia del libro, veamos lo que realmente sucedió en la vida de Bill. No pienso que a este capítulo le llamaron "Hay una solución" accidentalmente. Aquí es donde nos va a explicar detalladamente lo que sucedió en la vida de Bill. Tenemos que retroceder en la historia y reconocer dos cosas. Bill no se recuperó hasta que se encontró con Evie. Bill y Evie fueron realmente las dos primeras personas en AA. No se llamaba AA en aquellos días, pero estos dos hombres dieron comienzo a esta comunidad. También vemos que Bill no logró la sobriedad tan solo porque lo visitó Evie. Bill logró la sobriedad como resultado de los pasos. Entonces dos cosas le permitieron a Bill recuperarse. Primero, asociarse con otro alcohólico, y luego la experiencia espiritual vital a través de la práctica del programa de acción. Este capítulo nos relatará esto perfectamente. Nos hablará de la confraternidad y del poder que tiene. Luego nos hablará de que solo la fraternidad no es suficiente y nos mostrará cómo funciona el programa para encontrar un poder superior a nosotros. Este capítulo explica exactamente la solución para la enfermedad del alcoholismo. Hay una solución. No es el título de este capítulo por casualidad. Ahora vemos el problema y tenemos la solución. Ustedes tienen que entender el problema para poder encontrar la solución. El problema es impotencia y obviamente la solución es poder. Este capítulo nos va a dar las fuentes de ese poder. En la página 16 escribimos la receta. Eso es lo que pasa cuando vamos al médico. Una vez que encuentra el problema, nos escribe la receta. No puede escribírnosla hasta que identifique cuál es el problema. Cuando estoy enfermo, no sé nada. Voy al doctor y él me dice cuál es el problema y me escribe la receta. Charlie me dijo qué era esa receta. Ellos lo escriben de manera que ustedes no lo puedan leer. Charlie dice que lo que ponen es: le he sacado $75 a este tonto. Vea si usted puede sacarle el resto. Nosotros, los que pertenecemos a AA,
Conocemos a miles de hombres y mujeres para quienes, como para Bill, no había remedio. Casi todos se han recuperado, han resuelto el problema de la bebida. Este es uno de los cambios que se han hecho al libro grande. El libro rojo original decía: nosotros, los que pertenecemos a Alcohólicos Anónimos, conocemos a más de 100. Más tarde, en las impresiones que se hicieron, fueron aumentando el número, y para cuando salió esta impresión, pusieron: conocemos a miles de hombres y mujeres. Somos americanos típicos. Todos los sectores de este país y muchas de las actividades que se desarrollan están aquí representadas, así como muchos de los medios políticos, sociales, económicos y religiosos. En Alcohólicos Anónimos hay una gran variedad de personas. Probablemente es la agrupación con la mayor variedad de personas en el mundo. Es algo increíble. Somos gente que normalmente no nos mezclaríamos, esto es verdad. La mayoría de nosotros jamás nos hubiéramos conocido. Somos muy diferentes. Usualmente la gente se agrupa cuando tiene algo en común. Nosotros en nada no tenemos esas cosas en común que hacen que la gente se mezcle. Nosotros somos muy diferentes unos de otros. Pero existe entre nosotros un compañerismo, una amistad y una comprensión indescriptiblemente maravillosa. Estamos muy unidos a pesar de ser tan diferentes. Somos como los pasajeros de una gran embarcación recién salvados de un naufragio, cuando la camaradería, la democracia y la alegría prevalecen en el barco desde las bodegas hasta la mesa del capitán. Él nos está dibujando escenas para demostrarnos lo que quiere decirnos. Esto era muy escenificante en aquellos tiempos cuando el libro fue impreso. En aquellos días la gente viajaba a Europa en las grandes líneas navieras. En las navieras había un sistema por el cual la gente era acomodada de acuerdo a su posición económica. Si no tenían el suficiente dinero, eran acomodados en un sitio. Incluso si no tenían la misma religión, de todas maneras eran acomodados en ese sitio. A ustedes probablemente los acomodarían en las bodegas, que era el peor sitio. Las bodegas estaban en el nivel más bajo del barco. Las comodidades mejoraban conforme se acercaban a la cubierta. En la cubierta principal se encontraba lo más fino de la sociedad. La gente que ocupaba la mejor parte del barco comía en la mejor parte del comedor, y en ese comedor lo mejor de lo mejor se sentaba a la mesa del capitán. Ustedes tenían que ser alguien realmente importante para sentarse con el capitán. La gente que se sentaba a la mesa del capitán nunca alternaba con la gente de las bodegas, así como nosotros nunca alternaríamos en nuestra vida cotidiana. Pero yo siempre pienso en el Titanic. El hombre de las bodegas y el hombre a la mesa del capitán saltaron por la borda esa noche y tan pronto cayeron al agua tuvieron algo en común, tuvieron un problema en común. Y esto es lo que los unió. Y eso mismo es lo que nos une en AA. Es por eso que no nos importa qué haces o cuánto dinero tienes. Esto no es importante. En Alcohólicos Anónimos, el grupo es algo muy poderoso. Es muy terapéutico estar con personas que tienen el mismo problema en común. Hay un montón de fuerza en el grupo, un montón de apoyo para los nuevos. Tenemos que ser muy cuidadosos con esto. Pero a diferencia del sentir de los pasajeros del barco, nuestra alegría por haber escapado del desastre no decrece al ir cada cual por su lado. Los pasajeros del barco, cuando se separaron aquella noche, volvieron cada cual a su vida, pero nosotros no, porque siempre seremos alcohólicos y debemos permanecer juntos. La sensación de haber participado en un peligro común es uno de los poderosos elementos que nos unen. Esto es grandioso. La camaradería en Alcohólicos Anónimos es grandiosa porque hemos sufrido un problema común que nos mantiene unidos. Pero el libro dice que este es solo uno de los elementos y nos advierte, pero eso en sí nunca nos hubiera mantenido unidos tal como lo estamos. La camaradería en Alcohólicos Anónimos es algo muy poderoso y sin su apoyo no podríamos mantenernos sobrios. No seríamos capaces de obtener ese apoyo, pero esto solo tampoco sería suficiente. Cuando este libro fue escrito en 1939, solo habían 100 alcohólicos. No tenían la comunidad que tenemos hoy en día. Ellos no podían ir a 90 reuniones en 90 días, ya que no tenían tantas. Hoy tenemos todos estos grupos y todas estas reuniones,
Podemos ir a todas y nunca trabajar el programa y caminaremos por las reuniones enfermos. Lo que tenemos que hacer es cambiar. La verdadera recuperación es el cambio que se produce en nuestras vidas como resultado de trabajar los pasos, no solo por asistir a las reuniones. El asistir a las reuniones no va a cambiar nuestras vidas, no nos va a convertir en miembros sobrios de Alcohólicos Anónimos. Así como ir a una reunión de padres de familia no nos convierte en padres, ¿o sí? Tenemos que seguir otros pasos. El hecho tremendo para cada uno de nosotros es que hemos descubierto una solución común. Tenemos una salida en la que podemos estar completamente de acuerdo y a base de la cual podemos incorporarnos a la acción fraternal y armoniosa. Lo que realmente nos mantiene unidos en este salón hoy día no es el hecho de que seamos alcohólicos. La fortaleza que hay en este salón es que nos hemos recuperado como resultado de este programa. Esa es la fortaleza de este grupo. Si tú eres nuevo y no has trabajado los pasos, entonces no sabes de lo que se trata. Solo sabes acerca de la fraternidad, pero la verdadera fortaleza es nuestra recuperación como resultado de esos pasos. Exactamente en esta página, Bill escribió la receta. Decimos que somos impotentes, y si somos impotentes ante el alcohol, la solución es un poder. Nosotros creemos que el poder de la confraternidad de Alcohólicos Anónimos y el poder de una experiencia espiritual como resultado de trabajar los pasos sobrepasa la impotencia de cualquier persona ante el alcohol. El poder que tiene este programa y la confraternidad es más fuerte que la impotencia de cualquier persona ante el alcohol. Esta es la solución. Esta es la receta que debe utilizarse para recuperarse de la enfermedad del alcoholismo. El poder de la fraternidad y el poder contenido en una solución común. Somos gente que normalmente no se mezclaría, pero existe entre nosotros una camaradería que es indescriptiblemente maravillosa. Y si no somos cuidadosos, podemos llegar a creer que esto es todo de lo que se trata. Algunas veces hacemos mal en creer cuando la gente dice, todo lo que tiene que hacer es ir a las reuniones. Pensamos que si asistimos lo suficiente a las reuniones, absorberemos el programa como por osmosis, y estaremos bien. Que si asistimos a 90 reuniones en 90 días, todo estará bien, y lo creemos. Pero el libro dice que esto no es cierto. El libro dice que el hecho grandioso es que hemos descubierto una solución común, a base de la cual podemos incorporarnos a la acción fraternal y armoniosa. Yo pienso que la tragedia más grande del mundo hoy en día es que tenemos cientos de miles de personas llegando a Alcohólicos Anónimos e incorporándose a la confraternidad, pero no están haciendo nada respecto a la solución común. No están trabajando los pasos porque no creen que tengan que hacerlo, o no saben cómo hacerlo, porque nadie los ha ayudado a entenderlos, y están dando vueltas como un caso grave de alcoholismo sin tratamiento. A pesar de ser miembros de Alcohólicos Anónimos, y miles de ellos van a morir por causa de la enfermedad. Nuevamente, esta es mi responsabilidad y la de ustedes. Mi responsabilidad y la de ustedes es trabajar estos pasos como lo dice el libro, aprender cómo hacerlo y luego ayudar al recién llegado a tomarlos. No podemos recriminar al recién llegado por no trabajar los pasos si nadie le ha enseñado cómo hacerlo. Recuerden, enseñar no es nada más que transferir información. Aquellos de nosotros que nos hemos recuperado en este proceso, necesitamos ayudar a los nuevos a pasar por el mismo. Algunas veces pienso que debido a nuestro temor a alejar a la gente, tenemos miedo de decirles lo que tienen que hacer. Mi padrino dice, Charlie, no tienes que preocuparte acerca de eso. Si tú los alejas al hablarles de los pasos y de Dios, no te preocupes. El alcohol los volverá a traer y tendremos otra oportunidad más adelante. Yo creo que eso es cierto. La primera parte de este capítulo continuará hablándonos acerca de la fraternidad. La segunda parte nos hablará de la solución. Nos hablará de la fraternidad describiendo gente como nosotros. Nos dirá por qué solo la fraternidad no es suficiente. En la página 19, Bill nos habla acerca de 3 clases diferentes de bebedores. Él nos va a hablar de las observaciones que la gente hace de los bebedores. ¿Cuántas veces nos han dicho, yo puedo beber o no beber? ¿Por qué no puede él?
Si no puedes beber como la gente decente, ¿por qué no lo dejas? Este tipo no sabe beber. ¿Por qué no bebes vino o cerveza solamente? Deja la bebida fuerte. Debe tener muy poca fuerza de voluntad. Él podría dejar de beber si le diera la gana. Es una mujer tan agradable que él debería dejar de beber por ella. Ya le dijo el médico que si volvía a beber se moriría, y ahí está con la gran borrachera. Estas son observaciones comunes acerca de los bebedores, que se oyen en todo momento. En el fondo de ellas hay un abismo de ignorancia y falta de comprensión. Nos damos cuenta de que estas observaciones se refieren a personas cuyas reacciones son muy diferentes a las nuestras. Primero nos hablará de dos tipos de bebedores, a los cuales podrían referirse estas observaciones. Uno de ellos es el bebedor moderado. Nosotros le llamamos hoy en día el bebedor normal, social, moderado. Recuerden, esta es gente que no tiene problemas con el alcohol. Los bebedores moderados tienen poca dificultad para dejar el licor si tienen una buena razón para hacerlo. Pueden tomarlo o dejarlo. Estas expresiones se refieren al bebedor moderado. Si un bebedor social tiene problemas con el alcohol, solo deja de beber. No es un gran problema para él. Ustedes saben, 1, 2 o 3 tragos y se empiezan a sentir mareados, ligeramente fuera de control, con sensación de náuseas. No les importa si beben o no. De hecho, yo creo que muchos de ellos solo beben para ser sociales. Pueden dejarlo cuando quieran. Su fuerza de voluntad funciona y no tienen mayor problema. Luego tenemos cierto tipo, el que bebe con exceso. Puede tener el hábito en tal forma que gradualmente llegará a perjudicarle en lo físico y en lo mental. Puede causarle la muerte prematura. Si se presenta una razón suficientemente poderosa, como por ejemplo mala salud, enamoramiento, cambio de medio ambiente o la advertencia de un médico, este individuo también puede dejar de beber o hacerlo con moderación, aunque esto le resulte difícil o tal vez hasta necesite ayuda médica. Las anteriores expresiones se refieren al bebedor fuerte. Este bebedor fuerte no es un alcohólico. Bebe como lo hace un alcohólico, pero si una razón poderosa se le presenta, también puede parar de beber por completo o controlar su manera de beber. Y nosotros los vemos todos los días. Estos son los que dicen: cuando yo estaba en el servicio, también era un alcohólico, pero me casé y dejé de beber. ¿Por qué no lo haces tú también? Él no es un alcohólico, no. Es solo un individuo que bebía como los alcohólicos, pero no tiene la enfermedad del alcoholismo. Pero ¿qué pasa con el verdadero alcohólico? Puede empezar como bebedor moderado. Puede o no volverse un bebedor asiduo, pero en alguna etapa de su carrera como bebedor empieza a perder todo control sobre su consumo de licor una vez que empieza a beber. Aquí tenemos al individuo que te ha motivado la confusión, especialmente por su falta de control. Hace cosas absurdas, increíbles o trágicas mientras está bebiendo. Es un verdadero Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el hombre y el monstruo. Rara vez se embriaga a medias. En mayor o menor grado siempre tiene una borrachera loca. Mientras está bebiendo, su modo de ser se parece muy poco a su naturaleza normal. Puede ser una magnífica persona, pero si bebe un día, se volverá repugnante y hasta peligrosamente antisocial. Tiene verdadero talento para embriagarse exactamente en el momento más inoportuno, y particularmente cuando tiene alguna decisión importante que tomar o compromiso que cumplir. Con frecuencia es perfectamente sensato y bien equilibrado, en todo menos en lo que concierne al alcohol. En este respecto es increíblemente egoísta y falto de honradez. Frecuentemente posee habilidades y aptitudes especiales, y tiene por delante una carrera prometedora. Usa sus dones para labrar un porvenir para él y los suyos, echando luego abajo lo que ha construido con una serie de borracheras insensatas. Es el individuo que se acuesta tan borracho que necesitaría dormir 24 horas. Sin embargo, a la mañana siguiente busca como un loco la botella y no se acuerda dónde la puso la noche anterior. Si su situación económica se lo permite, puede tener licor escondido por toda la casa para estar seguro de que nadie coja toda su existencia para tirarla por el fregadero.
A medida que empeoran las cosas, empieza a tomar una combinación de sedantes potentes y de licor para aplacar sus nervios y poder ir a su trabajo. Entonces llega el día en que sencillamente no puede hacerlo y se vuelve a emborrachar. Tal vez vaya al médico para que le dé morfina o algún otro sedante para irse cortando la borrachera poco a poco. Pero entonces empieza a ingresar en hospitales y sanatorios. Esta es la descripción del alcohólico. Probablemente muchos de nosotros no hemos hecho todas estas cosas, pero si somos alcohólicos, seguramente encontraremos que algunas de estas descripciones encajan perfectamente con nosotros. Esto no es de ninguna manera un cuadro amplio del alcohólico, ya que nuestras maneras de comportarnos varían, pero esta descripción debería identificarlo de un modo general. ¿Por qué se comporta así? Si cientos de experiencias le han demostrado que una copa significa otro desastre con todos los sufrimientos y humillaciones que lo acompañan, ¿por qué se toma esa primera copa? ¿Por qué no puede estarse sin beber? ¿Qué ha pasado con el sentido común y la fuerza de voluntad que todavía muestra con respecto a otros asuntos? Quizás no haya nunca una respuesta completa para estas preguntas. Las opiniones varían considerablemente acerca de por qué el alcohólico reacciona en forma diferente de la gente normal. No sabemos por qué. Una vez que se ha llegado a cierto punto, es bien poco lo que se puede hacer por él. No podemos resolver este acertijo. Sabemos que mientras el alcohólico se aparta de la bebida, como puede hacerlo por meses o por años, sus reacciones son muy parecidas a las de otros individuos. Tenemos la certeza de que una vez que es introducido en su sistema cualquier dosis de alcohol, algo sucede, tanto en el sentido físico como en el mental, que le hace prácticamente imposible parar de beber. La experiencia de cualquier alcohólico confirma esto ampliamente. Estas observaciones serían académicas y no tendrían objeto si nuestro amigo no se tomara nunca la primera copa, poniendo así en movimiento el terrible ciclo. Por consiguiente, el principal problema del alcohólico está centrado en su mente más que en su cuerpo. El hecho es que la mayoría de los alcohólicos, por razones que todavía son oscuras, cuando se trata de beber, han perdido su capacidad para elegir. Nuestra llamada fuerza de voluntad se vuelve prácticamente inexistente. Somos incapaces a veces de hacer llegar con suficiente impacto a nuestra conciencia el recuerdo del sufrimiento y la humillación de apenas un mes antes. Estamos indefensos contra la primera copa. Este es el por qué la fuerza de voluntad no funciona. Para que la fuerza de voluntad funcione, la mente tiene que ver que algo está mal en lo que se le está pidiendo que haga. La fuerza de voluntad dice, no hagas eso, exactamente antes de que ustedes y yo empecemos a tomar. No podemos recordar el sufrimiento, la humillación y las consecuencias de nuestra última borrachera. Y si no podemos recordar lo que el alcohol nos hace, entonces la fuerza de voluntad no existe. La mente nos dice, esta vez va a ser diferente. Esta vez no nos vamos a emborrachar. Esta vez solo nos vamos a tomar un par de tragos. Exactamente antes de empezar a beber, creemos que podemos hacerlo. Las casi seguras consecuencias que suceden después de tomar, aunque solo sea un vaso de cerveza, no acuden a nuestra mente para detenernos. Y si se nos ocurren, estos pensamientos son vagos y fácilmente suplantados por la vieja y usada idea de que esta vez podremos controlarnos como lo hacen los demás. Un completo fracaso, igual al que sufre el torpe que se obstina en poner la mano sobre el fuego diciéndose, esta vez no me quemaré. La mayoría de las cosas que nos duelen las recordamos, pero cuando se trata del alcohol no podemos hacerlo. De niño crecí en una granja donde no teníamos agua caliente. Teníamos una estufa de leña para hervir el agua y una vez a la semana llenábamos la bañera y todos los críos tomábamos un baño. El mayor primero y el menor al último. Yo era el menor y siempre era el último. Un día, mientras me bañaba, me paré en la bañera y al agacharme me quemé el trasero con la estufa. Tengo una quemadura del tamaño de mi mano en el trasero y eso dolió un montón. Yo no tengo la obsesión de poner mi trasero otra vez cerca de una estufa caliente. El alcohol me ha quemado una y otra vez, pero mi mente no recuerda eso.
Por alguna razón no puedo recordar el sufrimiento, el dolor y la humillación que el beber me causa. Aquí la fuerza de voluntad no funciona para mí. El alcohólico puede decirse en la forma más natural: esta vez no me quemaré, así es que salud. O tal vez no piense en nada. ¿Cuántas veces hemos empezado a beber en esta forma despreocupada y después de la tercera o cuarta copa hemos golpeado el mostrador de la cantina con el puño diciéndonos: por el amor de Dios, ¿cómo empecé de nuevo? Yo salía de casa a las 7 de la mañana y decía: no me tomaré un solo trago hoy día. A las 2 de la tarde estaba parado en el bar bebiendo. No tengo idea de cómo llegué ahí. Solamente para suplantar este pensamiento con el de: bueno, a la sexta paro, o ahora de qué sirve nada. Cuando esta manera de pensar se establece plenamente en un individuo con tendencias alcohólicas, probablemente ya se ha colocado fuera del alcance de la ayuda humana, y a menos de que se le encierre, puede morirse o volverse loco para siempre. La fraternidad de Alcohólicos Anónimos está formada por un grupo de seres humanos tan impotentes como nosotros, y si nosotros nos hallamos más allá del alcance de la ayuda humana, entonces la fraternidad de Alcohólicos Anónimos no podrá recuperarnos de la enfermedad. Esto será postergado hasta que trabajemos los pasos y nos recuperaremos, pero la fraternidad sola no es suficiente para recuperar del alcoholismo. Esto claramente describe la condición desesperada de la mente y del cuerpo. En la página 23 dice: hay una solución. El libro nos va a mostrar ahora la solución para esta condición desesperada de la mente y del cuerpo que ha sido descrita por las personas que dieron inicio a nuestra confraternidad. Ahora que hemos visto que ningún poder humano podría quitar nuestro alcoholismo y que hemos visto que la confraternidad sola no es suficiente, podemos empezar a ver la otra parte de la solución. A casi ninguno de nosotros le gustó el examen de conciencia, la nivelación del orgullo o la confesión de las faltas que requiere este proceso para su consumación. Pero vimos que era efectivo en otros y habíamos llegado a reconocer la inutilidad y la futileza de la vida tal como la habíamos estado llevando. Por consiguiente, cuando se nos acercaron a aquellos cuyo problema ya había sido resuelto, lo único que tuvimos que hacer fue recoger el simple juego de instrumentos espirituales que ponían en nuestras manos. Hemos encontrado mucho del cielo y hemos sido lanzados como en un cohete a la cuarta dimensión de la existencia, en la que ni siquiera habíamos soñado. El hecho grandioso es este y nada más, que hemos tenido experiencias espirituales profundas y efectivas, que estas experiencias han revolucionado toda nuestra actitud ante la vida, hacia nuestros semejantes y hacia el universo de Dios. El hecho central en nuestras vidas es actualmente la certeza de que nuestro Creador ha entrado en nuestros corazones y en nuestras vidas en una forma ciertamente milagrosa. Ha empezado a realizar por nosotros cosas que nosotros no podríamos hacer solos. Con esta simple explicación, Él nos dice que la real solución para el alcoholismo es una efectiva experiencia espiritual. Esto nos hace cambiar lo suficiente para recuperarnos, un cambio de personalidad. Aquí, Él usa el término experiencia espiritual. Si usted es un nuevo alcohólico, esta es una expresión muy elevada, experiencia espiritual. Muchas veces pensamos, ¿qué es eso? Todos nosotros tenemos diferentes ideas acerca de lo que es experiencia espiritual. El libro rojo, la primera edición, no tenía los pequeños asteriscos que tenemos al final de las palabras experiencia espiritual. La gente que leía el libro original solo tenía su propia versión de lo que era experiencia espiritual, y no había toda la explicación que tenemos acerca de esto. La mayoría de nosotros, antes de llegar a Alcohólicos Anónimos, teníamos alguna idea o concepto de lo que es experiencia espiritual. Yo crecí dentro de la Iglesia Baptista del Sur. No la he abandonado, y hoy la amo, pero si ustedes han crecido dentro de una Iglesia Baptista del Sur, tendrían ciertas ideas acerca de espiritualidad, experiencias espirituales, Dios, etc. Nosotros encontramos en la Iglesia Baptista del Sur que para poder salvar nuestras almas no basta con ir a misa los domingos y miércoles por la noche. Nosotros tenemos lo que llamamos una reunión de resucitación. Estas reuniones duraban 4 semanas y usted no le creía a su propio predicador. Uno iba y se buscaba al mejor predicador que podía encontrar en el condado para que viniera a la reunión de resucitación. Yo nunca podré olvidar una noche durante la reunión
Teníamos uno de los predicadores que era realmente bueno, en lo que se refiere al infierno, el fuego y la condenación. Era tan bueno que a la mitad del sermón ustedes podían oler el humo y sentir el calor. Al final del sermón teníamos lo que llamábamos, y aquellos que deseen ser salvados, pasen a la frente, y se arrodillaban en el altar y se confesaban o testimoniaban y oraban, y el predicador oraba y todos oraban, y llenos de esperanza eran salvados. Esa noche en particular yo tenía una tía, la tía Molly, una adorable dama. Ella decidió que iba a ser salvada. La tía Molly era alta y delgada. Una vez que el predicador terminó, ella se acercó al altar, dio su testimonio y empezó a orar. El predicador puso la mano en su cabeza y empezó a orar, y todos en el lugar estaban orando. Y repentinamente la tía Molly se cayó al piso y empezó a temblar y convulsionar. Yo la